en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede saludar a su hermano, hermano, en esta tarde? Ganas batallas, tuya es la gloria. Otra vez, mi hermano. Bendecido, bendecido. Amén. Hermano, ¿quieres amar la vida? ¿Quieres ver días buenos? Gracias, hermano, a la tecnología hoy podemos tener recetas que te dicen: si tomas esto, haz de cuenta que rejuveneces 10 años, y si te pones esto otro, te sale barba o te sale cabello, ¿verdad, hermano Osorio? Y creo que pues muchos han sido defraudados, porque son muchas las mentiras que se dicen a través de los medios informativos. Pero en la Escritura, hermano, cuando Dios dice algo, necesitamos creerlo. Y en primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, nos da un buen consejo. Estamos hablando de la lengua y pues han dado testimonio de lo que Dios ha hecho a través de este siervo, y pues ya hasta me siento mal predicar en esta hora. Ya pienso decirles que están bien guapos y que se rejuvenecieron. No es cierto. Leemos, hermano, primera de Pedro 3:10. ¿Lo tiene? Sí, amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Verso 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Qué buen consejo de la palabra de Dios. Hemos comenzado, hermano, y creo que nos queda un poquito más sobre la lengua, que Santiago nos dice que es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. Y hemos estado hablando, hermano, de diferentes tipos de lengua. Cuando la Biblia dice refrene su lengua del mal, muchas veces solamente nos enfocamos en la mentira, pero a través, hermano, de estos estudios nos estamos dando cuenta que hay muchos tipos de lengua. Y como hemos dicho, ¿verdad? No es en sí la lengua, porque la lengua no se manda sola. Es el individuo, es la persona que dentro de sí va a sacar lo que está en su ser. Entonces, la mayoría, hermano, deseamos una lengua íntegra, que definición de integridad es una persona recta, honesta, completa, una persona que vive de manera consciente entre las creencias y las acciones, sin corromperse por la búsqueda de la aprobación de los demás o por presiones externas. Entonces, hermano, repito, hemos estado hablando ya de la lengua mentirosa, la lengua aduladora, la lengua manipuladora, y vimos el miércoles pasado que la mayoría hemos
en un tiempo u otro hemos usado esto para nuestro beneficio, ¿verdad? Y bueno, nuestra oración es darnos cuenta y no caer en eso. En esta noche, hermano, un tanto breve, la lengua precipitada. Y no sé si usted entiende ese término, pero si no, espero que usted lo pueda entender después de la charla de esta noche. Ok. Proverbios 29:20, y creo que ya se ha dado cuenta usted que me gusta usar varias versiones, porque a veces la Reina Valera es un español muy antiguo y no la alcanzamos a entender, pero ya versiones como Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, a lenguaje actual, traducción lenguaje actual, lo abren más, pero lo leo en la Reina Valera 29:20, dice: ¿has visto hombre o persona ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Pensemos, hermano, y yo creo que todos conocemos personas que tú ya nada más la escuchas porque sabes que lo que está diciendo no lo va a sostener. Personas, hermano, que por el momento, por la emoción o aún hasta por la presión, te dice: yo te prometo y yo estoy ahí, y tú ya nada más lo escuchas y como que dentro de sí, por respeto, ya nada más dices: ajá, sí, sí, pero ya no hay credibilidad en la persona. Traducción lenguaje actual dice: fíjate en la gente que no piensa lo que dice. Más puedes esperar de un tonto que de esta clase de gente. Nueva Traducción Viviente: hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Proverbios 18:13 nos dice lo siguiente: al que responde palabras antes de oír. ¿Qué nos dice la escritura, hermano, más allá, más adelantito en Santiago? Que seamos, ¿qué, hermanos? Prontos para oír, tardos para hablar. Una vez más, el que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio, perdón, gracias. ¿Qué es fatuidad? Tontería o presunción. ¿Qué es oprobio? Hacer el ridículo. ¿Ok? No sé si usted le ha dicho a sus hijos: me avergüenzas cuando te tiras al piso porque no te compro el chocolate. Me dan ganas como decir: no lo conozco a este, ¿sabe quién será ese huerquillo? Nos está avergonzando y quisiéramos no reconocerlo, pero eso es oprobio. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso, dice Nueva Traducción Viviente. Dios habla hoy: es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Pregunta, hermano: ¿conoces a gente que se tropieza con sus palabras? No pellizque al que está enseguida, ni lo codee, ni le haga así como le hacen muchos centroamericanos, le hacen así con los labios. No sé, hermano, si tú te has topado, y a veces usamos nosotros en casa esta frase, no voy a decir el nombre, pero gente, hermano, que desea agregar humor cuando es tiempo de parar, de callar, y ofende en lugar de hacer reír.
Sí, y qué doloroso, hermano, es cuando se te dice eso. Es que tú no sabes cuándo parar. Y muchas veces, hermano, pecamos de eso, me incluyo. Que hay un tiempo donde ya estuvo, pero uno siempre quiere aventar, hermano, algo como para, yo no sé, si desquitarnos o es el humor que viene de fábrica, pero hay un tiempo de parar y a veces no sabemos cuándo es. Personas, hermano, que aún acaba de decir la pregunta y ya está contestando. A veces pensamos que es un concurso, ¿no? A ver quién habla más. Dice un dicho mexicano que el que tiene más saliva come más pinole. No sé si usted entiende eso, pero a veces pensamos, hermano, que por hablar mucho estamos ganando la situación. Gente, hermano, que se compromete demasiado fácil y demasiado aprisa, aun cuando sabe que no puede, sea por, menciono tres cosas, el tiempo. Es decir, hermano, gente que se llena de compromisos a veces el mismo día y a la misma hora. Y hermano, yo he pecado de esto. Gente, hermano, en la congre que me ha dicho, pastor, lo estuve esperando ayer. Usted dijo que iba a ir a cenar y no llegó y todo estaba listo. Y hermano, no sabes dónde meterte. Porque lo dijiste a la ligera. Mañana ahí estoy en el cafecito, mañana. Y muchas veces, hermano, nuestra palabra de un líder a veces tiene mucho peso. Y repito, a veces lo decimos a la ligera. Entonces, cuando me pasa esto, a veces me recargo en mi esposa y recuérdame que mañana o pasado o tal día tengo un compromiso y así no se me olvida. Entonces, hermano, gente que se compromete demasiado fácil, demasiado aprisa, aun cuando sabe que no puede, sea por tiempo, sea por falta de finanzas. Y aquí, hermano, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros somos migrantes, venimos de otro lugar, hemos venido acá y a veces cuando llamamos o cuando vamos allá, somos fáciles para decir, sí, no, hombre, no te apures, yo te respaldo, yo te apoyo, yo te mando. Y luego después estamos con que no podemos. ¿Por qué, hermano? Porque abrimos demasiado la boca. Si un día, hermano, usted nos acompaña a un viaje misionero a Veracruz, le doy un consejo: no le dé su número de teléfono a nadie. Porque es bien fácil, y nos pasó una vez, un hermano empezó a dar su número, en lo que te pueda servir, aquí está, pum, 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 y regresamos y dice, oye, hermano, esta gente me está llamando mucho, te dije que no dieras números de teléfono. Porque tristemente, hermano, mucha gente piensa que porque estamos acá, estamos barriendo los dólares y solamente es de mandarlos. Entonces, gente que se compromete demasiado fácil, pecamos, hermano, en tener una lengua precipitada o entrar en una conversación que no sabe de qué se trata. Así que, hermano, tengamos cuidado. Eclesiastés 5:2. ¿Qué nos dice Eclesiastés 5:2, hermano? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. La primera parte, Nueva Traducción Viviente: no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Okay. Dos personajes, hermano, que se apresuraron a abrir la boca demasiado aprisa y después tuvieron que tragarse sus palabras. Uno de ellos lo hizo, el otro
tuvo que seguir adelante con lo que había dicho. En Jueces 11:30 encontramos, hermano, a un juez llamado Jefte. Y yo por mucho tiempo estuve, hermano, con la duda si Jefte había cumplido su promesa. Y pues escuchando, leyendo, investigando, me doy cuenta que pues él no hace, ¿verdad?, lo que muchos pensaban que pudiera hacer. Y fíjese que no encuentro Jueces, ya lo encontré. Jueces 11:30. ¿Lo tiene? Y Jefte hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Verso 35. Y cuando él la vio, bueno, el 34, entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirlo con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. A primera vista pareciera como que Jefte va a ofrecerla en sacrificio, como sacrificar un cordero. Por lo que vemos en la escritura, hermano, Dios no es un Dios que pide, nunca pidió sacrificios humanos. Entonces simplemente para, si acaso quisiera levantarse una pregunta, pero lo que sí, hermano, es que esta muchacha nunca se casa. Ella hace un voto y si le dice solamente permíteme hacer ciertas cosas y luego haz como hiciste la promesa a Dios. Pero él le fue muy fácil, hermano, hablar, decir: lo primero que yo vea cuando regrese de la guerra, si tú me das la victoria, te lo ofrezco en sacrificio. En Marcos 6:23 al 26 encontramos a Herodes y su promesa tonta. ¿Se recuerda? Sale la hija y danza y va y le pregunta a su mamá: oye, el rey me dice que pida lo que quiera y él me lo da en este momento. Ve y pide la cabeza de Juan Bautista. Registra la escritura que al rey le pudo mucho porque estimaba a Juan, pero ya había abierto la boca. Lengua apresurada. Santiago 1:29, casi al final de tu Biblia, encontramos, hermano, lo que decíamos hace un momento. Santiago 1, caray, no tiene 29. Santiago 1. Vamos a ver, apunté mal esta escritura, hermanos, donde el Señor dice que seamos pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Bueno, sí sabe que está en la escritura, ¿verdad, hermano? Y ya me empezó a dar calor. 19, gracias, hermano. Déjalo arreglo de una vez. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿De qué se trata? Tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí, hermanos? Yo sé que a todos nos gusta, hermano, ver una buena película. Yo sé que a todos nos gusta ver una buena serie o leer un buen libro. Pero a mí me desespera, mejor le cambio o la apago cuando veo que alguien quiere decir algo y el otro no lo deja y nunca puede aclarar su punto y yo digo,
digo, ¿sabes qué? No, como que hasta ansias me dan, porque no deja hablar a la persona cuando es tan sencillo. Y cuando menos se acuerdas pasó la tragedia porque no se pudo hablar. No sé si me expliqué de lo que estoy diciendo. Así que, hermano, en nuestras conversaciones, en nuestras discusiones, en nuestros tratos de todos los días, apliquemos este verso: pronto para oír, tardo para hablar. ¿Ok? Y si requiere, tardo para airarse o enojarse. Hermano, un buen comunicador, sea maestro, sea predicador o el simple hecho de comunicarme con otros, no es aquel que habla 1000 palabras por minuto. Entendamos eso, hermano. No porque voy a hablar mucho voy a ganar el argumento. No porque, hermano, voy aquí yo a desgargantarme, voy a decir que es el poder de Dios. Y algo que en verdad, hermano, no entiendo es eso, que mucha gente cuando ora le da por levantar la voz y gritar. Y yo digo, ¿acaso Dios estará sordo? Y luego, claro, puede alguien venir y decir, sí, pero tampoco está nervioso, ¿verdad? Así como tú. Pero sí me he dado cuenta, ¿verdad? Que muchos al hablar, pues, hacemos eso. Pero repito, hermano, un buen comunicador no es aquel que habla 1000 palabras por minuto, tampoco es aquel que habla sin parar. Un buen orador, un buen comunicador, alguien que ha aprendido, hermano, a conversar, es aquel que es claro, directo y sencillo. ¿Ok? Nuestro hermano Pedro, al principio de su caminar con Jesucristo, por su temperamento, sus palabras, su lengua le ganaba a su cerebro. Y en Mateo 26, hermano, Jesús está a unas horas de ser crucificado y a Pedro presume de algo que está muy lejos de tener, al menos en ese momento. Mateo 26, 33. A Pedro, hermano, decía, yo muero contigo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y nos damos cuenta, 26, 33. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Alguna vez usted ha dicho, hermano, hemos dicho, yo nunca haré eso? Y de repente nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Hablamos demasiado rápido. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Interesante que todos los discípulos dijeron lo mismo. En ese momento a Pedro le faltaba el valor, la fidelidad que después tuvo de caminar con Jesucristo. Casi para terminar, hermano. Lo contrario de ser una persona que habla demasiado pronto es ser una persona prudente. Una persona prudente, hermano, piensa, habla, acciona con prudencia. Con mucha razón, el salmista dijo, perdona los pecados de mi juventud. Porque en la juventud, hermano, aunque estés en Cristo, al menos yo, cometes muchos pecados por imprudente.
Y por eso el cristiano de toda la etapa nos dice, guárdate de las pasiones juveniles, porque hermano, tristemente a muchos después de viejo viruela, como diría la abuela, después de que estamos viejos se nos ven actitudes de joven que tú dices, pero ¿qué piensa el hermano? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué esa actitud? Porque a veces, hermano, te repito, somos imprudentes. Cuando estoy hablando, hermano, que una persona prudente piensa, habla, acciona con prudencia, es decir, usa el sentido común, usa precaución en sus tratos, en sus conversaciones, usa el respeto, discernimiento, cautela, usa las palabras adecuadas, no habla a la ligera. Mateo 10:16 dice, sean prudentes como la serpiente. Interesante que Jesús, hermano, usa un reptil que tipifica el pecado, pero el reptil, hermano, no pica por picar, no muerde por morder. La serpiente, hermano, es prudente, si hablamos de su naturaleza. Una persona, hermano, que habla sin pensar es considerada una persona simple. Una persona así, hermano, para terminar, esto estropeará las oportunidades de la vida por no ser sensato y prudente. Estando más joven, hermano, ¿te despidieron de una chamba por llegar tarde? No levante la mano. Pero muchos tuvieron buenas oportunidades de trabajo y por no llegar temprano o a tiempo nos despidieron. Se tropezará seguido. Estamos hablando de una persona, hermano, que no usa sentido común, no es precavido, no es respetuoso, no usa el discernimiento, no es cauteloso, habla a la ligera, por consecuencia acciona a la ligera, se va a tropezar muy seguido, no aprenderá de sus fracasos, por consecuencia sufrirá fracaso tras fracaso. Cuidado con abrir la boca de más y demasiado rápido. ¿Qué le parece, hermano, si recitamos una vez más Isaías 54? Capítulo 50, verso 4. No sé si usted se lo aprendió de memoria, pero la escritura dice que Dios me ha dado lengua de sabios. No que me va a dar, ya me la dio, simplemente es que yo la tengo que conquistar. ¿Sí? Leemos la primera parte del Salmo 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Dos veces más, por favor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Tercera vez. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. ¿Lo crees, hermano? Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Nos has dado tu Espíritu Santo, el cual, Señor, nos hace sabios. Número uno, Señor, ayúdanos a creerlo. Dios, ayúdame a hacer lo que necesito hacer para poder tener, Señor, esta lengua que tu palabra me dice que ya me diste. Guárdenos, Señor, de ser una persona, Padre, mentirosa, una persona que manipula, una persona, Señor, precipitada. Y ayúdeme, Señor, a ser prudente. Ayúdeme, Señor, a hacer, Padre, lo que usted me dice que yo necesito ser: precavido, respetuoso, cauteloso, usar las palabras adecuadas, no hablar a la ligera, porque, Señor, te represento. Gracias, Dios.
Gracias por esta palabra. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. En Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Hermanos, por si no saben,